A continuación vamos a explicar cómo elaborar un histograma de forma correcta, una de las 7 herramientas básicas para la calidad, así como también la explicación y el desarrollo del polígono de frecuencias y ojiva, ¿no? La plantilla se compone del concepto y partes del histograma, las ventajas y desventajas, los tipos de histograma, los pasos para elaborarlo, la tabla de registro de datos, el cálculo de métricas, la tabla de frecuencias, el histograma, la interpretación, así como también un bonus 1 de la tabla de frecuencias con diferentes intervalos, su representación gráfica y una guía práctica que también podrán descargar junto con la plantilla dentro de la página web, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ya yendo a la práctica, una tabla de datos donde vamos a registrar todos los valores que están asociados a la variable que hemos identificado. Justamente esto es en el paso 1, definir el tipo de datos y tamaño de muestra. Estos datos los registramos en esta tabla. Tenemos una capacidad grande, ¿no?, de 18, en este caso, columnas y 30 filas, pero ustedes pueden ampliar también esta tabla, ¿no?, porque justamente es una tabla con 540 unidades de capacidad expandible. Luego, en base a ello, vamos a calcular las métricas. Todo esto es de forma automática, lo que representa en amarillo. Arriba en la parte superior definimos el tipo de datos, que en este caso empresarial sería el tiempo de llamadas. Si ustedes visualizan, el tamaño de muestra, se aplica con las fórmulas de Excel, funciones de contar a, de la tabla de datos 3, que es el nombre que se ha asignado a esta tabla, si ustedes visualizan aquí. Luego, el máximo valor, obviamente, es la función máximo, el mínimo valor de la misma manera, la función mínima de la tabla de datos, y el rango de datos es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor. Luego tenemos aquí 4 métodos diferentes. Uno de ellos es la regla de Sturges, que básicamente es 1 más el logaritmo, ¿no?, en base 2 del tamaño de la muestra, y se aplica a redondear, la función redondear, porque el número de clases tiene que ser entero. Y la fórmula asociada está en la parte derecha. La raíz cuadrada es simplemente la raíz, ¿no?, del tamaño de la muestra, también de forma redondear. Y la regla de Scott, si ustedes visualizan, es el rango, en este caso el rango de datos es 34, entre h, y h es 3.49 por la desviación estándar, dividido entre el tamaño de la muestra a la 1/3. Si ustedes visualizan, aquí está el resultado de la fórmula, ¿no?, el rango de datos G14 entre 3.49, la desviación, la función de desviación estándar de la muestra, de la tabla de datos, dividido entre la potencia del valor a la 1/3. Y para la regla de Friedman-Diaconis tenemos justamente, si ustedes visualizan en la fórmula, 2 por el rango intercuartil dividido entre n a la 1/3. Entonces, ¿cómo se calcula esto con la función de Excel? Pues tenemos el cuartil 3, ¿no?, colocamos el valor 3 menos el cuartil, en este caso de la tabla de datos, para el número 1, ¿no? Tercer cuartil, el menos primer cuartil, es el rango intercuartil, multiplicado por 2 entre la potencia del tamaño de la muestra a la 1/3. Entonces, en base a eso, ya con fórmulas automatizadas, nosotros vamos a definir el método elegido en base a la necesidad, en base al requerimiento. Si por ejemplo elegimos regla de Sturges, vamos a tener un número de clases de 6, y automáticamente en la tabla de frecuencias van a haber 6 número de clases o 6 intervalos, ¿no? Si nosotros cambiamos a regla de raíz cuadrada, van a haber 5, y automáticamente se van a mostrar 5 número de clases o intervalos. Y así para cada uno de los métodos. Para regla de Scott son 4, de forma automática solamente se mostrarán 4, y para regla, por ejemplo, de Friedman, vamos a tener 7 números de clases que también de forma automática se van a visualizar en la tabla de frecuencias. Ahora vamos a ver, por ejemplo, para la regla de Sturgeon, ¿no?, que es una de las más utilizadas. Tenemos número de clases 6. ¿Cómo calculamos esto? El límite inferior justamente va a obtener de forma automática, ¿no?, en este caso viene ya del mínimo valor, y el límite superior justamente va a ser la suma del límite inferior más el valor también asociado a lo que hemos calculado, ¿no? Tenemos aquí el intervalo, básicamente concatenar, que nos va a servir para el gráfico, el ancho de clase, que representa la diferencia entre el límite superior menos inferior, y la marca de clase, que representa justamente el límite central, ¿no? En este caso es la sumatoria entre 2. Luego vamos a tener aquí la frecuencia absoluta, que básicamente va a considerar de la tabla de datos, donde hemos registrado los datos, que sea mayor o igual al límite inferior, pero menor o igual al límite superior, ¿no?, siempre colocando este símbolo, ¿no?, para que pueda contabilizarlo. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta, que es la frecuencia absoluta, justamente podemos visualizar en los comentarios para que puedan entenderlo mejor. Es el número de observaciones que caen dentro de cada clase o de cada intervalo, ¿no?, y representa la cantidad de veces que se repiten los valores de cada intervalo.
La frecuencia absoluta acumulada es la suma acumulada de frecuencias absolutas. Si ustedes visualizan, es la sumatoria, ¿no? De 1 más 0 es 1, 1 más 4 es 5, 5 más 9 es 14 y así sucesivamente. La frecuencia relativa, dividimos aquí la frecuencia absoluta de este intervalo entre el total, ¿no?, de muestras, que en este caso es 24, y así para cada uno de ellos, ¿no? Y la frecuencia relativa acumulada es justamente de la misma manera que aquí, la sumatoria de cada una de estas frecuencias relativas. Luego la frecuencia relativa porcentual se multiplica por 100% y aquí la acumulada simplemente se hace la sumatoria de estas frecuencias relativas porcentuales. Todo esto está automatizado, ya no tienen que hacer los cálculos, pero es importante que explique las fórmulas para que ustedes entiendan cómo se obtiene, digamos, esta tabla de frecuencias automatizada, ¿no? Luego de ello, pasamos ya a la parte del histograma. Esto también se grafica de forma automática. Para esto nosotros, si ustedes visualizan, vamos a colocarlo solamente para que visualicen qué columnas obtenemos. Aquí vamos a jalar el intervalo que va a estar en la parte inferior, ¿no?, el intervalo de datos, y la frecuencia absoluta vamos a considerar dentro de estas barras de columnas, ¿no? Entonces de esta manera graficamos el histograma de frecuencias. También vamos a definir el polígono de frecuencias. Vamos a pegarlo para que ustedes vean de dónde vienen los datos, en este caso de las frecuencias absolutas. Luego vamos a ver el ojiva, cómo graficar el ojiva. Vamos a poner aquí para que ustedes visualicen cómo se calcula. En este caso consideramos las frecuencias absolutas acumuladas y así se mostrará el gráfico de representación de la ojiva. Y justamente, finalmente el polígono histograma y polígono de frecuencias, que es la combinación de ambos, ¿no? Ahora vamos a la interpretación, ¿no? La interpretación básicamente del histograma es, por ejemplo, en el intervalo 1 vamos a observar, según lo que indicamos, que el 4.2% de llamadas tuvieron una duración entre 2 a 8 minutos. De 2 a 8 minutos se representa 1, pero si vamos a la tabla de frecuencias, vamos a ver o evidenciar que la frecuencia relativa es de 4.2%, ¿no? Justamente ese es el resultado de la cantidad de observaciones que tenemos en ese rango. También la interpretación se puede dar que en el intervalo 2 no hubo llamadas que duraron entre 8 y 14 minutos. Si ustedes visualizan acá en el gráfico no hay ninguna llamada, por tanto es 0. Y así para cada uno, por ejemplo en el intervalo 3, el 16.7% duraron entre 14 y 20 minutos. Y esto hace un total acumulado del 20.8%. Eso lo podemos evidenciar aquí, ¿no? Un total acumulado del 20.88% acumulado, y la cantidad o el porcentaje de representación de datos es de 16.7% para ese rango específico. Y así analizamos e interpretamos para cada rango, y una interpretación global sería que la mayoría de llamadas duraron entre 20 y 26 minutos. Esto donde lo evidenciamos aquí, entre 20 y 26 se evidencia que hay una mayor frecuencia o número de llamadas. Y esto cuánto representa en ese rango, pues representa, vamos a verlo aquí, representa el 37.5%. Obviamente es el mayor valor, ¿no?, a nivel de frecuencia relativa porcentual. Y también indica que los intervalos, ¿no?, los siguientes intervalos tuvieron cada uno una cantidad significativa, y todo ello contribuyeron al 58.3% a nivel acumulado, ¿no? Y esto lo podemos evidenciar aquí. A nivel de la interpretación de la ojiva, también es importante aquí, o la ojiva es útil para entender, pues, la distribución acumulada de los tiempos de llamada, y nos puede ayudar a identificar patrones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que la mayoría de llamadas, el 58.3%, se concentran en intervalos de hasta 26 minutos. Y eso lo podemos evidenciar aquí, ¿no?, porque tiene una mayor pendiente, ¿no?, en la ojiva. También lo podemos corroborar con la mayor acumulación, donde el mayor incremento de frecuencias se observa entre 20 a 26, que reporta un 37.5% de la acumulación total, ¿no? Y la distribución también de duraciones. De esta manera podemos interpretar a nivel de histograma y a nivel de ojiva. Luego vamos a tener otro caso, ¿no?, donde no necesariamente los intervalos van a ser iguales. Si ustedes visualizan aquí, la amplitud del intervalo en el primero es 5, 5, pero en el tercero es de 10. En este caso, ¿cómo aplicamos? Para ello vamos a primero calcular, o vamos a escribir aquí las frecuencias absolutas, ¿no?, para cada intervalo, pero vamos a tener el factor aquí densidad. Y este factor densidad sí lo voy a colorear de otro, vamos a ponerle de repente un verde, porque el factor densidad va a ser el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre la amplitud del intervalo. Entonces cuando nosotros vamos a representar el histograma, si ustedes visualizan aquí, vamos a cortar y pegar,
¿Qué datos está obteniendo? Está obteniendo el intervalo, el eje X es el mismo, pero en el eje Y, en las barras, vamos a tener la densidad, no la frecuencia acumulada, sino la densidad que representa la división, como dijimos, entre la frecuencia absoluta y el intervalo. De esa misma manera se obtiene el histograma, el polígono de frecuencias, el ojiva es de la misma manera. En este caso, si ustedes visualizan cómo calculamos el ojiva, aquí es considerando la densidad absoluta, ¿no? Densidad absoluta. Y de la misma manera vamos a obtener también de forma automática el histograma y polígono de frecuencias. Entonces, de esta manera hemos explicado de forma concisa cuáles son las etapas para elaborar de forma correcta un histograma siguiendo todos los pasos estructurados, ¿no? La tabla de registro de datos, el cálculo de métricas, la tabla automatizada de frecuencias y la representación gráfica del polígono de frecuencias y la ojiva, ¿no? Como bonus, ustedes van a poder desarrollar aquí o revisar esta guía práctica intuitiva de las 7 herramientas de la calidad que podrán adquirir junto con la plantilla integral del histograma dentro de nuestra página web. También podrán encontrar una diversidad de plantillas, cursos en diferentes ramas de gestión empresarial, así como también una línea diversa de asesorías en base a las necesidades que ustedes tengan como empresa. Muchas gracias y saludos.